Dijeron que el comunismo liberaría al obrero, que entregaría la tierra al campesino, que repartiría el pan. Prometieron igualdad y dignidad. Pero cuando uno abre los archivos, cuando lee decretos, testimonios y listas de nombres, lo que aparece no es solo una utopía frustrada, es una maquinaria fría que convirtió a millones en esclavos del aparato. Mientras sus dirigentes planificaban el hambre, la represión y la muerte como armas de control político. Karl Marx, el mercader número 1, fue el ideólogo de este entramado. Su pluma encendió discursos que se convirtieron en la coartada intelectual del genocidio más brutal del siglo XX. Y no es casual, Marx estuvo rodeado de masones y círculos donde las logias se cruzaban con los revolucionarios. Sospechosamente sale en fotos con la mano adentro del saco. Se dice que ese gesto representa una acción velada, un poder que opera tras las sombras. No solo él hacía ese gesto, sino también todos los dirigentes mercaderes comunistas a lo largo de la historia que luego nombraré. Varios de sus colaboradores directos fueron masones. Y en París y Londres, los mismos salones servían tanto para conspiraciones políticas como para ritos de logia. Con Marx y Engels se fijaron las bases, y con Lenin y Trotsky se activó la maquinaria. El comunismo y la masonería compartieron redes, símbolos y miembros, y detrás del discurso de lucha contra el capital se escondían vínculos con los mismos mercaderes de la usura. En 1917, tras la caída del viejo imperio, Lenin, otro mercader, dio el siguiente paso. No solo tomó la palabra, tomó la máquina del Estado. Entre decretos y órdenes se creó el mecanismo que aplastaría la disidencia, la checa, la policía política. Con ella empezó un régimen en el que la acusación bastaba para la sentencia. La rapidez fue tomada por virtud. Fusilamientos sumarios, detenciones, desapariciones. En apenas años, cientos de miles habían muerto por decisiones administrativas que borraban los formalismos del juicio. La llamada justicia revolucionaria actuaba por decreto y la violencia se naturalizó. Trotsky, otro mercader, que organizó el Ejército Rojo, demostró con hechos lo que el discurso ocultaba. Los marineros de Kronstadt, combatientes de 1917, fueron contenidos con cañones. Los que habían peleado por la revolución fueron perseguidos como traidores. La lógica quedó clara. El mando no se comparte, se impone. La supuesta vanguardia proletaria se arrogó el derecho de decidir quién vive y quién muere. La llamada justicia revolucionaria actuaba por decreto, usando la violencia no contra enemigos externos, sino contra su propio pueblo, disidentes y campesinos que solo pedían pan. Después de tomar el poder en Rusia, los bolcheviques no pensaban quedarse dentro de sus fronteras. Querían exportar la revolución a Europa. Y Alemania era el objetivo central, el corazón industrial y obrero del continente. Con el Comintern se financiaron partidos comunistas, y en 1919 apoyaron la fallida revolución espartaquista. Incluso en 1920 el Ejército Rojo avanzó sobre Polonia para abrirse paso hacia Berlín, pero fue derrotado en la batalla de Varsovia. El plan era claro: extender el comunismo más allá de Rusia y prender fuego a toda Europa. La cúpula dirigente no era un conjunto de improvisados idealistas. Tenía nombres, líneas de apellidos y una organización sofisticada. Zinoviev dirigía la Internacional, Kamenev presidía estructuras clave, Bukharin difundía consignas teóricas. Todos esos nombres aparecían en las cúpulas del proyecto, vivían en residencias especiales, tenían acceso a bienes y conveniencias que el resto del país no imaginaba. La revolución prometía abolir privilegios. La práctica creó una élite distinta que administraba privilegios con mano firme. Con la muerte de Lenin, la pulseada por el poder llevó a Stalin, otro mercader, al centro del tablero. Stalin llevó la técnica del control a su máximo grado, la colectivización masiva, la industrialización forzada, el uso del hambre como herramienta política. Las granjas privadas
se transformaron en granjas colectivas por decreto. La tierra pasó a manos del aparato central, y éste definía objetivos y cupos. A fuerza de requisitos y regulaciones, el alimento dejó de ser un derecho para convertirse en una concesión. En 1932 y 1933, el mundo fue testigo de la hambruna más grande de la historia, el Holodomor, en Ucrania. Y no fue por sequías ni por plagas, fue provocado a sangre fría. Se vaciaron los graneros, se requisaron cosechas hasta el último grano, se bloquearon pueblos enteros y hasta se confiscaron las semillas para que no hubiera siembra. Millones de cristianos murieron en una de las tierras más fértiles del planeta, obligados a devorar cortezas o raíces mientras sus hijos se apagaban delante suyo. Y mientras todo esto ocurría, los trenes cargados de grano seguían saliendo hacia el exterior, porque el régimen prefirió mostrar progreso antes que salvar vidas. El régimen que decía combatir al imperialismo enviaba barcos de grano a Estados Unidos, mientras millones de campesinos cristianos morían de hambre en Ucrania. ¿De verdad crees que se trataba de luchar contra el capital? De ninguna manera. Era comerciar con los mismos mercaderes que decían combatir. Las cifras convergen en millones de muertos, entre 3,5 millones y 5 millones solo en Ucrania, sumando otras regiones afectadas por las mismas políticas. Se llega fácilmente a más de 6 millones. Pero la muerte masiva por estos psicópatas no termina ahí, luego te lo voy a mostrar. Matar a tu propio pueblo de hambre es un crimen terrible e intolerable, una traición absoluta a quienes decían representar. Y lo más grave, ni siquiera la prensa de los Estados Unidos, que se presentaba como supuesto baluarte de la libertad, dijo la verdad. Algunos periodistas sí viajaron y vieron con sus propios ojos lo que pasaba, como Gareth Jones, pero fueron silenciados o ignorados. En cambio, el corresponsal estrella del New York Times, Walter Duranty, escribió que los rusos tienen hambre, pero no se están muriendo de hambre. Mientras millones de campesinos cristianos caían en Ucrania, la prensa repetía la propaganda del régimen para no perder privilegios. Es decir, no solo fue un crimen contra un pueblo, fue un crimen tapado a conciencia. Y ahora que lo sabés, pregúntate, ¿cuántos de ustedes habían escuchado esta historia antes de hoy? En las memorias de sobrevivientes hay imágenes que queman, padres que hierven cortezas, niños que no responden, aldeas vacías. Algunos testimonios registrados hablan de niveles de deshumanización extremos, incluso canibalismo en los momentos más agudos. Mientras la gente moría en silencio, los trenes del régimen seguían cargados de grano rumbo al exterior. Al final, la mercancía debía seguir su rumbo para sostener la industrialización que la cúpula pretendía mostrar. Y no hay que olvidar que la inmensa mayoría de esas víctimas eran campesinos cristianos ortodoxos. Stalin, otro mercader, activó la otra palanca del control, el terror organizado. La Gran Purga de 1936 a 1938 no fue un estallido desordenado, fue un proceso con listas, cuotas y objetivos. Oficiales del ejército, intelectuales, técnicos, cuadros del partido, todos fueron arrastrados por una maquinaria que alimentaba su propia supervivencia devorando a sus miembros. Las cifras se cuentan por cientos de miles, millones arrestados, centenares de miles ejecutados, los juicios espectáculo, las confesiones extraídas bajo tortura, los testimonios forzados. Todo el sistema judicial fue subordinado a la lógica de la supervivencia del aparato. A la par, se desarrolló un archipiélago carcelario, los famosos gulags. ¿De verdad pensabas que no encarcelaban a los disidentes y que no los usaban como mano de obra esclava? En casi todas las épocas existieron cárceles, represión política o trabajo forzado. La realidad de hoy no es la misma que la de esa época. Y mientras de los gulags casi no se habló durante décadas, Alemania fue convertida en sinónimo absoluto del mal en todos los manuales de historia. ¿Por qué?
porque convenía señalar a un enemigo único y ocultar al otro. La represión soviética se tapó bajo montañas de silencio, mientras se amplificaban solo las atrocidades atribuidas al enemigo derrotado. Esa memoria selectiva no fue casual. Sirvió para blindar a los mercaderes que necesitaban un relato de buenos y malos. Escuelas que enseñaban una versión única de la historia. Prensa y radios que repetían consignas. Los niños aprendían a obedecer y en no pocos casos a delatar. La religión fue perseguida. Muchas comunidades cristianas fueron clausuradas, templos destruidos, sacerdotes y creyentes enviados a prisión o ejecutados. El cristianismo, que había sobrevivido siglos de persecución, volvió a ser perseguido bajo el comunismo, porque la fe representaba un foco de autonomía que el régimen no toleraba. Reventaron a la familia, a la fe y a todo aquello que daba sostén al hombre común. Ese patrón no se quedó en la Unión Soviética, fue exportado, adaptado, repetido. En China, Mao aplicó políticas de colectivización y movilización que llevaron a una catástrofe humana de dimensiones colosales. El gran salto adelante convocó a millones a cambiar la vida económica del país en pocos años. Lo que siguió fue escasez masiva, y según estimaciones de numerosos especialistas, decenas de millones de muertos por hambre entre fines de los años 50 y comienzos de los 60. Las cifras van de 20 millones a 45 millones. En Camboya, la radicalización llevó a una forma aún más atroz. El régimen que tomó el poder en 1975 intentó vaciar las ciudades, borrar estructuras sociales y reconstruir las sociedades de cero. Lo que vino fue un genocidio, desapariciones, historias de fosas comunes, de interrogatorios sin proceso, de torturas sistemáticas. Las víctimas son millones en un país pequeño. El trauma aún pesa en generaciones enteras. El paradigma también llegó al continente americano con versiones propias. En Cuba, la revolución de 1959 creó una maquinaria propia, confiscaciones, juicios sumarios, destierros, cartillas de racionamiento y fusilamientos en los primeros años revolucionarios. Hay también miles de exiliados que cuentan la violencia política. Los registros de prensa clausurados y las familias que perdieron o debieron abandonar sus propiedades. La figura de Ernesto Che Guevara, otro mercader, se convirtió en mito, pero su hoja de servicio muestra otra cara. En su paso por la dirección revolucionaria, actuó como juez y ejecutor en contextos como La Cabaña, ejecuciones masivas, mató con sus propias manos a bolivianos durante sus campañas, y en la práctica su papel se tradujo en ejecuciones sumarias, financiado por la Unión Soviética. Fidel Castro, otro mercader, consolidó el poder con medidas que afectaron la vida cotidiana. Nacionalizaciones masivas, control de la prensa y un sistema de racionamiento que dejó al cubano medio con suministros mínimos. La represión política incluyó persecución de opositores, cárcel para disidentes, vigilancia y presiones para la emigración. El costo humano y social fue enorme. Éxodos masivos, familiares separados, represiones locales y una economía con prioridades que dejaron faltantes estructurales. A esto se sumó la otra cara del sistema cubano, la prostitución y el jineterismo, especialmente en el período especial de los años 90. El colapso económico tras la caída soviética empujó a miles a la prostitución como única vía de supervivencia. Jóvenes mujeres y también menores entraron en redes donde turistas y proxenetas se beneficiaban. El Estado, por un lado, perseguía el proxenetismo, pero al mismo tiempo toleraba la práctica porque generaba divisas. Fue una contradicción brutal. Mientras el discurso oficial hablaba de dignidad socialista, en las calles crecía un mercado de cuerpos ligado al turismo y a la desesperación. En Venezuela, más cerca en el tiempo, el uso político del petróleo mostró otro rostro del comunismo adaptado. Programas sociales que al inicio parecían redistributivos se transformaron en herramientas clientelares. El resultado fue migración masiva,
millones que huyeron buscando sustento, presos políticos, censura y un aparato que se sostuvo con miedo y control mediático. Y no olvidemos a las guerrillas comunistas que, bajo discursos de liberación, sembraron violencia en distintos países. Las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, los Montoneros y el ERP en Argentina, grupos en África y Asia. Se calcula que estas acciones insurgentes dejaron cientos de miles de muertos y desaparecidos en enfrentamientos, atentados, secuestros y purgas internas. Si sumamos las cifras, el panorama es escalofriante. Entre 3,5 millones y 5 millones en Ucrania por el Holodomor, más de 6 millones en total por las hambrunas soviéticas, decenas de millones en China durante el gran salto adelante, de 20 millones a 45 millones, cerca de 2 millones en Camboya, cientos de miles en purgas y gulags, miles en Cuba, millones más en África y América Latina bajo guerrillas comunistas. Sumados, los episodios superan los 100 millones de víctimas. A esto se suma la complicidad de la prensa internacional, mientras aldeas enteras caían en el hambre. Corresponsales extranjeros como Walter Duranty en The New York Times minimizaron o directamente negaron las hambrunas soviéticas, publicando artículos que hablaban de progreso y ocultaban cadáveres. Mentiras impresas en diarios de los mercaderes sirvieron para legitimar el régimen y desinformar a la opinión pública mundial. El mismo patrón se repitió en Cuba, donde la prensa revolucionaria ocultó fusilamientos y en Occidente se difundía la imagen romántica del guerrillero, silenciando a los exiliados. Los mercaderes entendieron que controlar la prensa era tan importante como controlar el alimento. El comunismo, en las formas que aquí describimos, no fue un sueño benigno que se torció. Fue un proyecto político creado por los mercaderes que decidió el sacrificio humano como precio por objetivos estatales. Los nombres de sus responsables están en los decretos, en las listas, en las órdenes y en las conferencias. Y hasta hoy en día, cualquier payaso de manual comunista defiende todo esto, porque hablan del capital como algo abstracto y nebuloso, como si fuera un fantasma en el aire. Pero lo que el ignorante comunista no entiende, o no quiere entender, es que ese capital siempre tuvo nombres y apellidos concretos. Mercaderes que se enriquecieron, que movieron los hilos, que controlaron bancos, fábricas y medios. No fue una fuerza invisible, fueron manos visibles que manejaron el capital a su conveniencia, mientras los pueblos ponían los muertos. Y mientras tanto, esos mismos comunistas, que se presentan como defensores del obrero, viven en barrios caros, con familias de dinero, predicando sacrificios que ellos jamás imponen. Ese es el mayor insulto a la memoria de las víctimas. Y vos, payaso, que te considerás comunista, seguí comprando las camisetas del Che Guevara o de la hoz y el martillo. Irónicamente, esos símbolos no están prohibidos por el capital como otros, porque siempre les resultaste útil y nunca fuiste un antisistema. Los verdaderos antisistemas somos la voz prohibida.